Este video corresponde a la parte número 3 de eficiencia energética en sistemas de aire comprimido. ¡Comenzamos! El contenido es una continuación de la parte 2 sobre eficiencia energética en sistemas de aire comprimido. Inicialmente es útil describir algunos dispositivos utilizados en las aplicaciones o puntos de uso. Encontramos inicialmente los cilindros neumáticos, el soplete, los eyectores de vacío y las boquillas. Las primeras medidas sobre eficiencia en las aplicaciones incluyen regular el nivel de presión en las aplicaciones a través de reguladores de presión, como ocurre en el sistema de distribución, y también monitorizar la presión y el caudal en diferentes puntos de la aplicación. Otras medidas a implementar es la instalación de válvulas de corte para reducir o eliminar el caudal. Aquí nos va a ayudar la gráfica que se presenta, ya sea operando a diferentes presiones, tal como podría ser la línea roja. También nos permite hacer paros sin despresurizar el compresor, como podría ser la línea punteada de stand-by que se muestra, o bien hacer cortes de suministro cuando no se esté utilizando el aire. Esto sobre todo en horarios de cambio de turnos o de paros. Otra de las medidas de eficiencia energética es realizar mejoras para los cilindros neumáticos. Los cilindros por lo general tienen una cámara de avance y una cámara de retroceso donde se consume el aire comprimido. Así entonces encontramos algunas medidas como reducir la presión de trabajo en las cámaras de cilindro, tratar de acercarse más a la recomendada por la aplicación. Otra mejora en los cilindros es utilizar presiones diferentes en las cámaras de avance y de retroceso. Usualmente el cilindro en avance requiere más presión y por el contrario el del retroceso requiere menor presión porque no hace trabajo, por lo cual se puede bajar la presión de esta última cámara, con lo cual los ahorros pueden representar cerca del 14%. Esto se utiliza sobre todo en aplicaciones de prensado. Otra mejora en los cilindros neumáticos es utilizar cilindros de doble fuerza. Esto significa que al avanzar el cilindro se aplica la presión en dos zonas. En la figura podemos verlo como zona 1 y zona 2. Pero al regresar solamente se aplica presión en una, que sería en la figura de al lado, que sería la zona 3. Por tanto, se ahorra aire y el diámetro del cilindro a utilizar es menor. El ahorro se estima en 14% y son muy adecuadas para aplicaciones de prensado y levantado de piezas. Siguiendo con las medidas para generar solamente lo necesario relacionadas con sopleo, encontramos las siguientes. Primero, el uso de boquillas, con lo cual se reduce el consumo de aire comprimido alrededor de 40% si lo comparamos con lo que sería una manguera a chorro abierto. Segundo, es importante utilizar la pistola de sopleteo y saber usarla tomando en cuenta algunas consideraciones, como podría ser que el sopleteo debe tomar en cuenta la distancia del soplado, el radio del soplado y la presión del impacto, es decir, cuál debería ser la fuerza del soplado. Es importante considerar que existen dispositivos, como podría ser una válvula de pulsos, que lo que hace es modular el soplado para evitar el sopleteo constante. Esto siempre y cuando la aplicación lo permita. Y otro aspecto a considerar es la amplificación de aire. Esto sobre todo para aplicaciones que requieren volumen de aire y no necesariamente presión de aire. Otra medida, pero relacionada con los eyectores de vacío o venturis, podemos inicialmente mencionar que deben operar en un rango de presión entre 4 y 4.5 bares. Ahora bien, si se quieren utilizar válvulas economizadoras, podemos lograr ahorros hasta el 90%. Estos sobre todo se utilizan en aplicaciones de sujeción de piezas. Otra medida muy necesaria es el mantenimiento. Aquí podemos incluir lo que sería la revisión de drenajes, tuberías, principalmente lo que serían fugas, el cambio de filtros, sobre todo en compresores y en aplicaciones,
los cambios de aceite cuando el compresor lo requiera, así como también verificar las válvulas y dispositivos de la red. Por último, es necesario complementarlo con mediciones de presión, temperatura, flujos, etc. En un compresor, el aire a comprimirse adquiere calor y por tanto debe ser enfriado para su utilización. Así entonces encontramos una buena oportunidad de poder recuperar ese calor o esa energía empleada en el proceso. Así tenemos que el 2% de ese calor se da en pérdidas de radiación, un 4% permanece en el aire comprimido y un 94% es recuperable en calor, ya sea por aire o por agua caliente. Por tanto, para enfriar el aire comprimido, encontramos un producto resultante que puede ser aire caliente para la calefacción de áreas, como podría ser calefacción en zonas de mucho frío, y agua caliente alrededor de 60 grados a 70 grados centígrados, que puede ser utilizada para otra serie de aplicaciones. Esto se logra instalando en el compresor un recuperador de calor, que no es más que un intercambiador de calor, que puede ser del tipo de placas o de tubos, tal como se muestra en las figuras. Si esto no se aprovecha, prácticamente el aire se va a la atmósfera, o si se trata de agua, se va a la red de drenajes. Por consecuencia, la recuperación del calor presenta beneficios que se reflejan en una menor compra de energía o combustibles y en una reducción de la huella del carbono. Así como lo vemos acá en la figura, encontramos por tanto que el agua fría entra al compresor y sale caliente para poder utilizarse en otras aplicaciones. Otra medida muy importante para la eficiencia energética en sistemas de aire comprimido es la monitorización, que conlleva también la medición. Y esta la definimos como la base para detectar cualquier cambio operativo y ambiental en un sistema de aire comprimido. Su propósito es conocer constantemente las variaciones de consumo de aire comprimido para corregir anticipadamente problemas en el sistema, como podrían ser las fugas, y conocer el efecto del costo al introducir nuevas implementaciones. Es decir, que si tenemos una nueva aplicación, la agregamos al sistema, pero desconocemos su comportamiento y los costos que ella implica. También es importante mencionar que cuando hablamos de monitorización, básicamente nos referimos a la recopilación de datos para localizar fallas o defectos y también para identificar oportunidades de ahorro en la instalación. La monitorización podemos tomarla en dos aspectos. Inicialmente podríamos decir que sería una auditoría. Esto lo que hace es prácticamente monitorizar el comportamiento de un equipo, de un sistema, en una cantidad pequeña de tiempo. Por eso decimos que son monitorizaciones puntuales. Ahora bien, si ya se requiere tener mayor continuidad en estas mediciones, entonces se debe requerir a la red de monitorización, lo cual nos permite encontrar valores continuos y permanentes de los valores de la red. Por tanto, la monitorización nos trae una serie de beneficios para la instalación. En primer término, podríamos decir que nos presenta una vigilancia constante de 24/7. También permite detectar fugas y pérdidas en tiempo real. Esto incluye también poder medir la tasa de fugas de la instalación. También nos permite obtener o hacer una comparación o benchmark entre diferentes compresores, sistemas o bien instalaciones. Con las mediciones tenemos criterios para optimizar los intervalos de servicio. También podemos identificar y asignar los costos de cada aplicación.
y nos permite entender el impacto de nuevas aplicaciones agregadas al sistema. Obviamente, una de sus grandes virtudes es diagnosticar los problemas y cuellos de botella, como puede ser áreas donde la presión o el flujo de aire comprimido no pueda circular. Y por último, nos sirve también para establecer tendencias en el consumo de nuestro aire. ¿Qué insumos son requeridos para establecer un sistema de monitoreo? Vamos a iniciar con lo que serían los medidores y sensores, ya sea de presión, energía, caudal, etcétera, que constituyen el hardware del sistema. Y también el software, cuyo producto final se refiere a reportes que nos van a servir para tomar las mejores decisiones en cuanto a la operación del sistema. Este es el esquema de una plataforma de monitorización. Está constituida por sensores análogos que pueden medir puntos de rocío, presión, amperaje, etc. Pero también por sensores Modbus, ya sea con protocolo 485, Ethernet o TCP. Adicionalmente también encontramos que la información, todos los registros se pueden integrar a una base de datos o bien a otros sistemas como podría ser un BMS o un sistema de gestión energético en otras instalaciones. Adicionalmente, por medio de un router se encuentra la transmisión de la información hacia una nube. Este es un ejemplo de un sistema de aire comprimido en una instalación. Se aprecian que se tienen 3 compresores y en los cuales se está midiendo la energía de cada uno de ellos. También se está midiendo la presión que se tiene en el depósito receiver de aire comprimido, así como también la presión que está en cada una de las líneas de producción. En este caso encontramos 4 líneas de producción. Adicionalmente, a monitorizar la presión, también se pueden agregar otros dispositivos tales como medidores de flujo, puntos de rocío, etc. Entrando ya en conclusión de recomendaciones, puedo mencionar que el aire comprimido es uno de los sistemas que más oportunidades de ahorro presenta y por tanto debe ser prioritario dentro de cualquier instalación. La detección de fugas es el aspecto fundamental para reducir costos de manera inmediata, pero esto debe hacerse con tecnología, no con métodos artesanales. Si dentro de las aplicaciones de la instalación hay oportunidad de utilizar aire o agua caliente, es muy oportuno instalar recuperadores de calor en los compresores. Otra de las recomendaciones es lo importante que es implementar un sistema de monitorización para analizar continuamente el comportamiento de energía, presión y temperatura, con lo cual se reduce el consumo del aire y por tanto se ahorra dentro de la instalación. También con el sistema de monitorización se evita que tradicionalmente aquellos procesos que implican caída de presión se pretendan solucionar incrementando la presión en el compresor. El otro aspecto final es que la eficiencia energética es un esfuerzo constante que se tiene que hacer y no de carácter temporal. A continuación se presentan las referencias que se utilizaron para poder elaborar esta serie de videos sobre eficiencia energética en sistemas de aire comprimido. Aquí concluimos este video. Agradecemos su atención y también sus comentarios y preguntas al mail indicado.